Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el contador Gustavo Torres Morales y el día de hoy vamos a resumir la iniciativa oficial con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. ¿Ok? Esta iniciativa fue publicada el 25 de septiembre y de aprobarse estaríamos enfrente del nacimiento de la reforma de pensiones. Ahora, yo ya tuve la oportunidad de leerla y como lo mencioné antes, solo haremos un resumen de los puntos más importantes. Hay algunas sorpresas, sobre todo en las semanas cotizadas, que fue en un punto lo que dio mucho de qué hablar cuando se presentó el proyecto y causó gran revuelo en los medios de comunicación y como tal en la población en general, por la disminución de las mismas semanas cotizadas, por los que te invito a seguir esta transmisión. Ok, ahora vayamos a nuestro documento. Vamos en la exposición de motivos, ¿no? Que va en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ¿sí? El cual nos dice, nos menciona que resulta necesario fortalecer las pensiones de todos los trabajadores del país, ¿sí? Y al mismo tiempo nos menciona, la presente iniciativa tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social mediante el aumento de pensiones, un aumento del porcentaje de los trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración del ahorro de los trabajadores. Lo anterior contribuirá a mejorar el bienestar de la población en la etapa de retiro. Hasta el momento todo bien, ¿no? Al siguiente nos dice, nos menciona el Plan Nacional de Desarrollo, el cual que no vamos a tocar por fines políticos, no nos vamos a meter en política ahorita, ¿sí? Por lo que vamos a buscar el siguiente punto importante para seguir con la transmisión. Hasta la densidad de cotización, la cual nos dice que la densidad se define como la proporción del tiempo que un trabajador estuvo afiliado al IMSS durante su vida laboral activa, contando a partir de que ingresó por primera vez a dicho instituto. Para el universo de trabajadores que han estado afiliados en algún momento al IMSS, su vida laboral dura entre 4 o 5 décadas. Con base a esta información, que la reforma a la Ley del Seguro Social, vigente a partir del 1 de julio de 1997, consideró adecuado establecer una antigüedad de 1.250 semanas para alcanzar una pensión, ¿sí? Esa ley es la que actualmente rige. Nos menciona dicha reforma, también creó la base de datos nacional SAR, ¿sí? Que la cual se traduce en BDN SAR, cosa que nos va a ayudar para más adelante. Ahora, esta base de datos la vamos a utilizar aquí, o la utilizan aquí en la iniciativa. Con base en la información de la base de datos nacional SAR, se estima que únicamente el 34% de los trabajadores afiliados al sistema de ahorro para el retiro tendrá derecho a recibir una pensión garantizada. Un poco preocupante la cifra, ¿no? Y finalmente, se concluye que conforme a lo que establece la Ley de Seguro Social, vigente a partir del 97, únicamente el 56% de los trabajadores alcanzarían una pensión vitalicia, ¿sí? El 22% de este 56 autofinanciada con los recursos de su cuenta individual y el 34% con una pensión garantizada, mientras que el 44% restante de esos 56 recibirán su ahorro al momento del retiro en una sola exhibición. Aquí nos dan prácticamente los motivos por lo cual debe de dar nacimiento a la reforma de pensiones. Y para ir concluyendo, pues nos menciona, la conclusión más importante que emerge de este análisis es que en el diseño de la Ley del Seguro Social
en vigor a partir del 97, se estableció un umbral de 1.250 semanas de cotización, que deja sin acceso al derecho a una pensión a la mayoría de los trabajadores. Primero. La segunda conclusión es que los trabajadores con mayor ingreso alcanzan una densidad de cotización más alta por contar con una trayectoria laboral en el sector formal más estable. Es así que este grupo de trabajadores cuenta con mayor posibilidad de alcanzar el derecho a una pensión. En el siguiente párrafo nos menciona una síntesis. Si bien la ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio del 97 estableció como un nuevo beneficio la pensión garantizada, la realidad del mercado laboral muestra que este beneficio solo cubre una minoría de trabajadores. He ahí el motivo por el cual se debe reformar el sistema de pensiones. Hasta aquí todo bien. El mismo documento, como ustedes van viendo, nos muestra muchas gráficas, la cual se traducen en conclusiones, que son las que vamos leyendo. Y una vez que determinan todos los datos y llegan a conclusiones, se establece objetivos. Y aquí los podemos ver, objetivos de la reforma. El primero es reducir el número de semanas de cotización que se requieran para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de 2.250 a 1.000 semanas de cotización. Ojo, desde aquí ya empieza a verse que no son 750, ¿no? En ley se van a quedar, la propuesta es que se queden 1.000 semanas de cotización. Pero ojo, no quiere decir que no se hayan mentido en su totalidad, ¿no? Más abajo nos menciona nuevamente la 750 y su dinámica, porque va a tener una dinámica interesante. Ahora, dicha disminución será paulatina e iniciará a la entrada en vigor del presente decreto con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener dichos derechos. El número necesario de semanas cotizadas se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de 1.000 semanas de cotización en el año 2031. ¿Sí? Aquí nos dice que cuando entre en vigor el decreto, empezaremos con el requisito de 750 semanas y irá aumentando paulatinamente hasta alcanzar las 1.000 semanas de cotización. El segundo objetivo es incrementar a partir del 2003 la aportación total de la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más cuota social a 15%, incluyendo la cuota social. La cuota social, como ustedes sabrán, es la parte que aporta el gobierno, ¿sí? El Estado como tal. Ahora, cabe destacar que la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos. La aportación patronal se elevará de 5.15% a 13.87%. Y la aportación del Estado modificará su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos sin incrementar su monto total. Lo que prácticamente aquí nos está diciendo que el costo lo va a absorber el patrón, ya que las cuotas para que él pague van a aumentar de forma paulatina. Resulta importante mencionar que el incremento de la aportación patronal se realizará gradualmente de 2023 a 2030. Aquí nos lo confirmo. Y el tercer cambio fundamental tiene por objeto aumentar el monto de la pensión garantizada, que se otorga a los trabajadores que no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto. Por ello, se plantea reformar el artículo 170, que es el de la pensión garantizada, a fin de modificar la forma de determinar el monto de dicha pensión, para que en lo sucesivo se calcule considerando las semanas de cotización que se reducen de 1.250 a 1.000. Eso más adelante lo vamos a volver a ver, de hecho hay una tablita, pero les comento, ya la estaremos viendo más abajito.
Es conveniente señalar que el cambio en la determinación y pago de la pensión garantizada también es gradual, entre 2023 a 2030. Al principio del periodo se comenzará a cubrir a quienes tengan 750 semanas de cotización. La edad y el salario que señala el artículo cuarto transitorio de la presente propuesta. Por cada uno de los años restantes aumentarán 25 semanas hasta alcanzar las 1000 que se requerirán conforme al artículo 170 de la Ley del Seguro Social. O sea, en la ley vamos a tener como tal que se necesitan 1000 semanas cotizadas, ¿sí? Más allá del requisito de la edad. Aquí el detalle es que va a haber un periodo transitorio de prácticamente 10 años, donde se va a ir aumentando de 750 semanas, 25 semanas se van a ir añadiendo cada año hasta llegar a 1000. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir este párrafo. De igual forma, se proponen otras acciones a fin de potenciar la pensión que puede obtener el trabajador con el saldo de su cuenta individual y diversificar los riesgos a los que está expuesto durante el periodo de gozo de la pensión. Actualmente, la ley contempla solo dos opciones: que el trabajador elija entre contratar un seguro de renta vitalicia o mantener los recursos en una administradora de fondos para el retiro, que es la Afore, y con cargo al saldo a efectuar retiros programados. De aprobarse la presente iniciativa, los asegurados podrán elegir ambas opciones. Ok, esto es algo que también es nuevo, prácticamente daría la oportunidad al trabajador de elegir no solamente una opción, sino ambas. Y pues bueno, una vez que terminamos de ver la exposición de motivos, los puntos más importantes, los puntos más finos, llegamos al decreto oficial, ¿no? El cual sería oficial una vez que se publique y se apruebe, cabe señalar, ¿no? Aquí podemos ver los artículos que se reformarían, se derogarían y se adicionarían, ¿vale? Y los que más nos interesan para fines de esta transmisión empieza desde el artículo 154, que se refiere al ramo de cesantía en edad avanzada, ¿sí? El cual quedaría de la siguiente forma: para gozar de las prestaciones de este ramo, se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de 1000 cotizaciones semanales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No vamos a ver el número de 750. Vamos a ver en ley 1000 semanas a cotizar. Pero aquí el detalle es que esas 750 semanas que tanto se estuvo diciendo hace meses cuando se presentó el proyecto, lo vamos a ver en un periodo transitorio, ¿sí? Conforme pasen los años, esas 750 semanas dejarán de existir y se volverán 775 semanas, 800 semanas, hasta que alcance las 1000 semanas para que se pueda coincidir con lo que se va a quedar en ley, ¿sí? Esto es en cuestión al ramo de cesantía en edad avanzada. En el artículo 162, que corresponde al ramo de vejez, para tener derecho al goce de las prestaciones de seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1000 cotizaciones semanales. Ojo, otra vez, en ley va a estar el número de 1000 semanas cotizadas. En el artículo 168, que corresponde a las cuotas y aportaciones de los trabajadores y patrones, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, tal como lo menciona la fracción segunda, en el inciso A, ahora va a haber un inciso A, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario de cotización calculada conforme la siguiente tabla. Ahora, si nos damos cuenta, la cuota que paga el patrón va a variar, ya no va a ser una cuota fija.
Para el salario mínimo se va a seguir quedando en 3.150%, pero para aquellos trabajadores que tengan un salario base de cotización mayor, se va a pagar más por sus cuotas. Y aquí lo podemos ver. Aquí está todo fijado en base a la UMA. Cabe resaltar que cuando lleguemos a los años 2030, 2031, el valor de la UMA, el valor del salario mínimo cambiarán, ¿sí? Cada año se elevan. Más que nada la UMA, que se actualiza en febrero. Y veremos si el salario mínimo aumenta, que lo más probable es que sí. De tal forma que nos estaremos acostumbrando a nuevas cuotas y por lo tanto estaremos esperando a lo mejor nuevas modificaciones al SUA, ¿sí? Para que nos haga la determinación de las cuotas correctas. Más abajito nos confirma, ¿no? Los trabajadores cubrirán una cuota del 1.125% sobre el salario base de cotización. Este se queda igual, ¿sí? Prácticamente el costo de todo esto lo va a absorber el patrón. Y asimismo nos dice el gobierno federal, por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen hasta 4 veces la unidad de medida de actualización, que es la UMA, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador. Esta es la famosa cuota social que mencionábamos anteriormente, ¿sí? En base al salario base de cotización del trabajador, pues bueno, el Estado, el gobierno dará unos pesitos a nuestra cuenta. Prácticamente nos está dando los tabuladores para que una vez que lleguemos al año 2030 se estén aplicando estas cantidades. Llegando al artículo 170, que es de la pensión garantizada, nos menciona, incluso nos define, la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1000 o más semanas y que se calcularán conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a la fecha en que se pensiona el trabajador. ¿Sí? Aquí podemos ver como tal el tabulador de pensión garantizada mensual, a lo cual si nosotros ponemos algún ejemplo, para los que tienen un salario mínimo y de promedio, ¿no? En su salario base de cotización y llegan a los 65 años, se le estará dando una pensión garantizada de 3.746. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque si el promedio del salario base de cotización es mayor y alcanza las 2 UMAs, alcanza 3, 4 o 5 UMAs en adelante, en el mejor de los casos, en caso de que un trabajador tenga un salario que equivalga a las 5 UMAs y tenga 65 años, tendrá una pensión garantizada de 8,241 pesos. Ojo, todas estas cantidades, como las podemos ver, de hecho nos los aclara al inicio, se estarán actualizando. Pero en principio, estas son las cantidades que se estarán utilizando. El monto de la pensión se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al INPC, para garantizar su poder adquisitivo. Sí, tal como lo comentábamos, estas cantidades se irán actualizando. Llegamos a un artículo, el artículo 192, el cual corresponde o nos habla de las aportaciones adicionales o voluntarias de los trabajadores. Y aquí se reforma algo muy importante. El trabajador podrá hacer retiros de la subfuente de aportaciones voluntarias en cualquier momento,
conforme al procedimiento que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Aquí hay que tener un poquito de observancia, ¿no? Porque antes en este artículo mencionaba que el retiro se podría hacer solamente una vez cada 6 meses. Y ahora no, se podrá hacer en cualquier momento. En el artículo 93, el cual es referente a los beneficiarios de los trabajadores que tengan una cuenta individual, en caso de fallecimiento del trabajador pensionado, tendrán derecho a recibir los recursos de la cuenta individual los beneficiarios designados expresamente en los contratos de administración de fondos para el retiro, las AFORES, que las administradoras de fondos para el retiro celebren con los trabajadores en la proporción estipulada para cada uno de ellos. Para tales efectos, el trabajador podrá en cualquier tiempo sustituir a los beneficiarios que hubiera designado, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. La administradora de fondos para el retiro deberá entregar el importe de las subcuentas, incluidas las de vivienda, en una sola exhibición. ¿Sí? Todo esto hace más sencillo el procedimiento para entregar los recursos a los beneficiarios si es que están ya asignados, cosa que antes era un poquito más complicado. Seguimos recorriendo nuestro documento y llegamos a una parte que yo considero muy importante, que a veces no se toma en cuenta, que son los transitorios. Los transitorios son esenciales en este caso y ahorita van a ver por qué. El primero nos dice: el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes. Ojo, quiere decir que estaremos viendo publicada esta iniciativa, ¿sí? este decreto, antes de esta fecha. Probablemente en las siguientes semanas ya estaremos viendo la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación, la cual pues ya tendremos una fecha de entrada en vigor, el 1 de enero del 2021. El segundo, la cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción segunda, inciso A, de la Ley de Seguro Social, será aplicable de manera gradual a partir del 1 de enero del 2023, de conformidad con la siguiente tabla. Aquí se acuerdan que les dije que el patrón iba a absorber el costo. Bueno, ese costo va a ir aumentando de manera paulatina. De hecho, los porcentajes que vimos en ley, en los artículos, son las del 2030. Si ustedes comparan la tabla que está arriba del documento y la que está en los artículos transitorios, es la misma a la que aquí nos marca, la de 2030. Aquí, ¿qué pasa? Nos dice que conforme pasen los años, a partir de 2023, esta cuota que actualmente manejamos en 2020 va a ir a aumentar. Vamos a tener como un tiempo de adaptación de 2021 a 2022 antes de que estas cuotas aumenten, ¿sí? Cuando lleguemos a 2023, dependiendo el salario base de cotización del trabajador, estaremos pagando un poquito más. Todo esto en base a la UMA. Año con año, como ustedes verán, se irán incrementando. Menos aquellos trabajadores que ganen un salario mínimo. Esos, como se podrán ver, no aumentarán. De hecho, se quedarán en 3.150%. A comparación de los demás, que sí hay un incremento. Hasta llegar a los porcentajes de ley. Ahora, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2022, los patrones seguirán cubriendo para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez una cuota del 3%, del 3.150% sobre el salario base de cotización del trabajador. Vamos a tener como un tiempo de goce, ¿no? En lo que nos adaptamos, pero el golpe vendrá en 2023, donde habrá los aumentos en
en el costo. En el artículo tercero encontramos que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el gobierno federal cubrirá mensualmente en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez una cantidad por cada día de salario cotizado por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen de 4.01 hasta 7.09 veces la unidad de medida y actualización, que es la UMA, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador. Ese trabajador pues debe estar asegurado. Estas cuotas sociales, parte de la tabla está en ley, y para los que ganan un poquito más, ¿no? Ya lo estamos viendo, que equivale a 4.01 su salario base de cotización, pues el gobierno les dará un poquito de dinero. De hecho, ustedes se podrán dar cuenta, solamente un 2.45, 1.80 o un peso por cada día de salario cotizado. Los valores mencionados del importe de la cuota social se actualizarán trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023. En el artículo cuarto, en la fecha en que entra en vigor el presente decreto, las semanas de cotización que se requieren para obtener los beneficios señalados en los artículos 54. El 54 se refiere al ramo de cesantía en edad avanzada, y el 62, que es el de vejez, de la ley, así como para el cálculo de la pensión garantizada prevista en el artículo 170, que como vimos el 170 menciona la pensión garantizada, serán 750 y se incrementarán anualmente 25 semanas hasta alcanzar en el año 2031 las establecidas en dichos preceptos. ¿A qué se refiere? Pues a las 1000 semanas que vamos a tener en ley. La pensión garantizada se pagará considerando la edad, semanas de cotización y rango salarial previstos en la siguiente tabla. El salario señalado se actualizará conforme al INPC a la fecha en que se pensione el trabajador. Sí, como verán, así como pasan los años, el mínimo en 2021 será de 750, como se planteaba en el proyecto inicial, pero conforme pasen los años, el siguiente año, por ejemplo, en 2022, el mínimo ya no serán 750, ya serán 775. En 2023, 800, en el 2024, 825, en el 2025, 850, y así. Cada año se sumarán 25 semanas de cotización para obtener derecho a una pensión garantizada. Incluso aquí nos da nuevamente un tabular en el cual pues estaremos viendo cómo se va a ir manejando la pensión mensual en pesos. Todo esto, como nos mencionaba aquí arribita, considerando la edad, semanas de cotización y el rango salarial. Ojo, hago de una vez hincapié. El salario mínimo y la unidad de medida de actualización cambiarán conforme pasen los años. Entonces, hay que estar al pendiente y sacar nuestra calculadora para hacer números y llegar a resultados correctos. Y ya para ir terminando, en el artículo séptimo, nos dice que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a los 10 años siguientes de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del mismo. ¿Sí? Aquí nos confirma que el proyecto, ¿sí?, va a abarcar 10 años, desde el 2021 hasta 2031, y probablemente después de esa fecha estaremos viendo otra reforma a las pensiones, dependiendo de los resultados que obtengan
Sí, muy, muy triste, la verdad, esta situación, ya que estaremos 10 años bajo esta modalidad, que al final de cuentas, si ustedes analizan el documento ya personalmente, hay algunas partes que no terminan de aterrizar, ¿sí? Más que nada a cuántos trabajadores va a impactar año con año, ¿no? Que cumplan con los requisitos de las semanas de cotización y la edad. No lo dice. Cosa muy, bueno, que a mí me hubiera gustado ver, pero no lo menciona. Y finalmente llegamos al 11º, donde nos dice, se derogarán todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto. Y con esto terminamos el documento. Ahora, en mi opinión personal, todo empezó muy bonito, ¿no? De hecho, en la exposición de motivos nos hace hincapié de que sí existe la necesidad de reformar el sistema de pensiones, pero una vez aterrizado en ley y, y el hecho de ver que se van a requerir mil semanas de cotización comparados a las 1250 semanas que están ahorita en ley, me deja un sabor muy amargo. Sí, porque prácticamente nos andaban vendiendo que iban a ser 750 y el ahorro, ¿no? De ese tiempo iba a disminuir significativamente. Ahora, yo creo que no todo es malo, ¿no? Al final de cuentas, los más beneficiados serán aquellos que estén más cerca de las 750 semanas cotizadas y ya tengan el requisito de la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos decir que le beneficia a los jóvenes, ¿no? La mayoría de los jóvenes apenas van iniciando su vida laboral. Entonces, difícilmente van a llegar al requisito de la edad y de las semanas cotizadas. Sumándole así que cada año pues van a aumentar 25 semanas. Entonces el rango de trabajadores que se vean beneficiarios el primer año, que van a ser los 750 semanas, se reduce mucho, ¿no? A comparación de lo que nos habían proyectado en las presentaciones que ya se habían dado a conocer anteriormente. A mí, en lo personal, me deja un sabor de boca muy amargo. Pero, en fin, yo creo que sería cuestión de cada quien analizarlo y dar su opinión al respecto. Entonces, hasta aquí llegaría esta pequeña transmisión. De todas maneras, si ustedes gustan tener el documento, envíenme un mensaje por medio de la página y con todo gusto se lo estaré enviando. Les agradezco mucho, en verdad, que me hayan acompañado hasta, hasta el final de esta transmisión. Siempre todo este tipo de trabajos se hacen con mucho cariño para todos ustedes. Espero verlos próximamente y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.